de los pocos. Y tengo el inmenso gusto de presentar a continuación al ministro de Educación, Juan Cadillo. Según los entendidos, él y el señor Franque son, digamos, los nombramientos, las designaciones más acertadas en este gabinete, amén de las críticas que se han hecho a casi la mayoría del gabinete del señor Bellido, incluso al señor Bellido. Pero nuestro tema no es necesariamente político. Ministro Cadillo, buenas noches. Nuestro tema es el regreso a las clases y sobre todo la declaratoria de emergencia que este gobierno ha anunciado en el sector de educación. Bienvenido, ministro. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Encantado de estar en tu programa. Los datos que tenemos a la vista, y además de haber tratado el tema no solo en este programa, sino en la rotativa del aire a la mañana, es que 145 países en el mundo han reabierto las aulas, un 88% de la comunidad global. El Perú es uno de los pocos que no lo ha hecho. Y la declaratoria de emergencia a la educación es un anuncio que por lo menos alienta, por lo menos despierta inquietud, pero ya la educación estaba en emergencia, si no desde marzo 2020 con la cuarentena, antes. ¿Qué hace distinta esta declaración de emergencia y cómo es que se van a promover los primeros pasos, ministro, para el regreso a las clases, no solo en algunas zonas rurales como se ha venido haciendo, sino ya de una manera general a nivel nacional? Bueno, en primer lugar quiero agradecer nuevamente esa entrevista y saludar a todos los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia. Y en realidad tenemos mucha esperanza, como el presidente Castillo lo ha dicho, de poder retornar a las clases. Y este proceso es clave e importante porque necesitamos dos cuestiones que tenemos que destacar. A ver. La primera está orientada a través de la emergencia, poder recuperar parte de los aprendizajes. Y lo segundo es dar una vuelta, dar un giro de 180 grados y ir al sentido totalmente distinto de cómo podemos construir una educación que nos permanezca ser líderes a nivel latinoamericano, ¿no? En ese sentido, pues, primero hay que reconocer el trabajo desarrollado por la anterior gestión, que nos ha dejado dos estrategias fundamentales, ¿no? La primera es el aprendo en casa y la segunda es el buen retorno a la escuela. Como bien tú lo has dicho, a nivel mundial se viene experimentando diferentes tipos de estrategias para volver a las escuelas. Estas estrategias van fundamentalmente en el sentido semipresencial. En el país, bien lo has reconocido, que ya hay escuelas que están retornando en las zonas rurales, y se ha establecido pues un conjunto de criterios para ese retorno. ¿Qué esperamos nosotros con respecto al retorno? ¿Cuáles son nuestras estrategias? La primera es vacunar a todos los docentes. Y para ello necesitamos que las vacunas estén aquí en nuestro país. Por lo tanto, dependemos de la estrategia del Ministerio de Salud. Hay vacunas, digo. Hay vacunas de sobra, según se ha dicho, ¿no? Bueno, justamente si hay vacunas de sobra, estamos a la espera de la coordinación de esa estrategia. Nuestro objetivo es vacunar hasta octubre a una mayor cantidad de maestros. Hasta octubre. Y lo segundo está orientado a una estrategia de reabrir las escuelas, pero en un sentido totalmente distinto. Es decir, aprovechar todos los espacios libres de las escuelas y promover actividades deportivas y actividades artísticas para pilotear en los colegios cada vez más grandes, con mayor número de estudiantes, la forma de regreso y incentivando determinados protocolos con los estudiantes de forma que no sea tan traumático este regreso. ¿Cuándo sería eso? Apenas tengamos una mayor cantidad de docentes. Mira que acá tengo algunos números. A ver. Con respecto a la primera dosis, teníamos 354.849 docentes, que representa más o menos 52%. Hay una mayoría. Con segunda dosis, 138.260, que representa pues trabajadores y docentes con la segunda dosis, ¿no? De un total de 675.022 docentes y trabajadores
del sector educación. Yeah. Entonces, en realidad, nuestra estrategia está orientada a garantizar este elemento de la vacunación del personal que trabaja en las instituciones educativas. Ajá. Ahora, la pregunta es si se va a replantear la vacunación a los profesores en tanto no estén en grupos etarios como se está haciendo para la población de manera masiva, sino como una labor, un trabajo profesional de una actividad tan importante como es la educación. Si es que se va a cambiar eso, es decir, si es que los profesores van a estar como profesores, digamos, en una lista y en una fila para que se vacunen lo más rápido posible. Usted me habla de octubre. Sí, el objetivo es justamente ese, ¿no? Ajá. Garantizar la vacuna, pedir al Ministerio de Salud que garantice esta vacuna en vamos a decirlo así, para este grupo especial, porque es muy importante recuperar, entre comillas, recuperar o tratar de hacer ya el fin del año, el cierre del año, de tal manera que podamos incentivar las actividades deportivas y las actividades artísticas con nuestros estudiantes. O sea, ¿no se está contemplando para este semestre un retorno semipresencial en zonas urbanas de manera mayoritaria? No este semestre. No, bueno, no los 2 meses que vienen no lo estamos considerando porque aún tenemos la alerta de la tercera ola y también no tenemos a todos los maestros vacunados. Pero claro, con todo respeto, ministro, yo sé que usted está recién empezando, pero ¿se han abierto o reabierto casinos, ¿no? Tragamonedas, cines ahora, gimnasios, todo bien, ¿no? Pero los colegios, ¿por qué están en el último lugar de la fila? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué si invocamos al espíritu del mensaje del presidente Castillo de cambiar cosas, ¿por qué no cambiamos la mentalidad que estructuralmente ha existido en el Perú? Y usted lo sabe porque usted es uno de los educadores, si no entre los 50 mejores maestros del mundo según The Global Teacher Prize 2017. O sea, usted es distinguido en el mundo por una visión vanguardista de la educación. Entonces, ¿por qué no revolucionar? ¿Por qué no transformar esto y decir, oiga, en el Perú, estructural e históricamente, la educación ha estado en la cola? Y la pandemia lo demuestra. Porque de alguna manera la educación en la pandemia, usted no lo va a negar, ha sido, discriminada, ¿no? Si se reabre un casino, ¿por qué no se reabre un colegio? ¿Por qué? Hay que considerar el factor de los niños. Por lo general sabemos muy bien que los niños, en caso de que se contagien, no los afecta, pero son los que transmiten más la enfermedad. Entonces, ese factor hay que tenerlo como un factor muy importante. El otro elemento que hay que considerar es que consideramos un aspecto epidemiológico. El otro elemento es de habilitación física de las escuelas y una especie de licencia social, es decir, que las personas quieran regresar a las escuelas. Mire, hay un 69% de padres de familia que está de acuerdo con que sus hijos acudan a clases presenciales. Es una mayoría. Por ejemplo, esa encuesta me parece que es de hace 2 semanas. Pero no ha cambiado. ¿Cree que ha cambiado la estadística? Perdone. ¿Ha cambiado? No. En realidad, la percepción. Este es reciente, además. Sí, yo entiendo que existe una percepción y esa percepción justamente la estamos cogiendo. Y esa percepción en estas semanas, acuérdate que recién estamos 3 días, porque el día lunes recién hubo la transferencia completa de lo que es la administración dentro del ministerio. Estamos trabajando durante estos 3 días para afinar una estrategia mucho más integral. Y esta estrategia justamente comprende la emergencia educativa. Dentro de este proceso de emergencia educativa estamos empezando ya nuestras coordinaciones con el Ministerio, por ejemplo, de Cultura, para utilizar los museos y todos los espacios libres a través de una estrategia del CAPAC-YAM que permita el desplazamiento de los estudiantes y los profesores en zonas mucho más abiertas. Entonces estamos cambiando el sentido de la estrategia de no abrir las escuelas, sino a reabrirlas con un sentido mucho más de educación física y de aspecto cultural, como primer elemento para el regreso a clase. Pero por ejemplo, que garantizar este elemento. Si existen
planteles, yo sé que no son todos, pero si existen colegios que tienen espacios abiertos, y hablo de la educación pública, la educación privada seguramente también, pero yo estoy hablando de educación pública. La educación pública, si bien no todos, pero hay colegios que tienen espacios abiertos. ¿Por qué no utilizar esos espacios abiertos haciendo horarios rotativos? De hecho, ya hay escuelas que han hecho los horarios pensando en la semipresencialidad para este semestre. Y vamos, lo que se está diciendo en la práctica, o lo está diciendo usted esta noche, es que en este semestre por lo menos clases semipresenciales no van a haber. Lo que va a haber es actividades deportivas y nada más. ¿Por qué no decir, aquel colegio que tenga el espacio abierto, lo suficientemente acondicionado, que cumpla sus protocolos, pueda comenzar y puedan así comenzar a reabrir? ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos tenido todavía una coordinación con estas escuelas. Ya. Entonces hay que ser bien claros, ¿no? Estamos asumiendo un conjunto de criterios dejados por la anterior gestión. Ya. Entonces, la anterior gestión ha tenido un conjunto de previsiones y no es cuestión de romper esas previsiones. Ha habido determinados elementos, incluso el presidente Sagasti decía que debía reiniciarse las clases el próximo año, las clases presenciales. Entonces hay que tener en cuenta que estamos cogiendo la estrategia que se ha venido desarrollando y sobre esa estrategia vamos a empoderarla y vamos a mejorarla. Y creo que el sentido de continuidad de las estrategias es clave e importante de reconocer. Y mientras no tengamos un cabal conocimiento de esta estrategia y de cómo impacta cualquier cambio sobre lo planificado, entonces podemos crear, en realidad, al final, en vez de mejorar, podemos afectar el propio sistema. No queremos eso. Usted nos dice que uno de los criterios es cuidar a los niños, que es el criterio que se estableció desde que comenzó la pandemia. Con los niños a las familias, de acuerdo, está clarísimo. Sí, porque los niños pueden ser focos de contagio. Eso es lo que se decía en marzo, abril del año pasado. ¿Por qué 145 países en el mundo pueden reabrir y nosotros no? Díganos la verdad. ¿Por qué? En primer lugar, por el temor que existe de muchas personas. Sí. Temor, entonces, o sea, es miedo. Por lo general, exacto. Lo otro es importante reconocer que tenemos enormes debilidades con respecto a la propia infraestructura escolar. Y en ese sentido, pues, hay que consultar también con todos los datos que nosotros tenemos y a la administración que nos ha entregado cómo podemos repotenciar justamente esta infraestructura que ha sido abandonada, bueno, entre comillas ha sido abandonada, pero en caso de volver a utilizarla tenemos que rehabilitarla. Y estamos haciendo justamente el censo para ver qué condiciones están reportando los directores y también ver pues, el sentido de coordinar con las regiones, ¿no? Porque acuérdate que no es solo el ministerio el que encargado de la reapertura de los colegios, sino son las propias regiones quienes autorizan esta reapertura a través de sus mujeres. Claro. Entonces, para que quede claro, porque hay padres que están muy inquietos, ansiosos en las redes sociales mientras lo escuchan hablar, este año, otro año perdido, digamos, ¿no? En presencialidad o semipresencialidad, digo. Mira, en realidad el decir que es un año perdido no lo es. Hay un conjunto de criterios que indican que se han desarrollado determinadas habilidades digitales, pero también a la vez hay que ser conscientes que requerimos un shock ahí de inversión muy fuerte y justamente a eso... ¿De inversión o de decisión también? Digital. También de decisión. Justamente, pero estas decisiones tienen que ser decisiones responsables. No es cuestión de simplemente desechar todo un conjunto de estrategias programadas justamente por la anterior gestión, lo cual denotaría de repente improvisación de parte nuestra. Es importante coger estas estrategias, potenciarlas y actualizarlas. Y hemos estado tomando mucha atención, en especial, por ejemplo, el Aprendo en Casa, que se inicia este 9 de agosto. Entonces hemos tomado el conocimiento de cómo potenciar esta estrategia, de desarrollar estrategias más comunicativas, participativas y de innovación que se tienen que impulsar. Yo le digo año perdido, me va usted a disculpar, porque como educador que es, sabe bien que el vidrio, la pantalla para llevar una clase no es educación con todas sus letras.
es recibir contenidos, poder intercambiar ciertamente, pero por ejemplo ayer León Trachtenberg me puso un ejemplo muy claro, ¿no? Me dijo, imagínate que quieres besar a tu chica, ¿no? A tu novia, a tu esposa, no sé. Entonces, y quieres besarla en el vidrio, ¿no? No va a ser lo mismo. Y usted sabe bien que la educación no es solamente que a uno le envíen o por WhatsApp o por la computadora una lista de contenidos, sino es la interacción, es el diálogo con el profesor, la repregunta, la actividad. Entonces, como le digo hace un momento, yo sé que usted está empezando y que yo le estoy poniendo los temas así de frente, pero es que, claro, usted sabe que en el Estado se asumen activos y pasivos. Entonces, quizá transformar o readaptar o modificar el plan que le ha dejado el señor Cuenca, que ha hecho un trabajo, reconocido. Es lo que él ha podido hacer hasta julio de este año, pero usted está subiendo las riendas y tiene un segundo semestre sobre la marcha y además mira alrededor y dice, caramba, 145 países ya están abriendo y ¿por qué nosotros no? Entonces, considerar a la educación con todas sus letras y decir, aquel colegio, público o privado, que pueda comenzar a echar a andar sus clases, y usted dice que son los gobiernos regionales también los que tienen que finalmente autorizar, ¿por qué no dar esa opción? ¿Por qué no mirar esa opción y decir, comencemos a andar semipresencialmente con aquellos colegios que tengan los espacios públicos? Y si no los tienen, se toman los parques, se toman los espacios abiertos, porque ya los niños, yo le digo, los niños que uno los ve en la calle, tienen mucho más claros los protocolos que nosotros los grandazos, los viejos. Los niños van a cumpleaños en los parques, saben perfectamente cómo cuidarse. ¿Se podría pensar eso, ministro? ¿Transformar lo que le ha dejado Cuenca? Efectivamente. Yo le voy a contestar en la misma analogía de León con respecto a la educación virtual. Es clave e importante entender. Por lo general ahora hablamos, por ejemplo, de una estimulación neurosensorial utilizando determinados elementos en 3D, realidad virtual y todos esos elementos. Entonces, si nosotros sabemos utilizar todos los elementos tecnológicos y los potenciamos con elementos orientados a la autonomía de los estudiantes, entonces la autonomía es un elemento a la vez clave para poder desarrollar una educación liberadora, una educación más orientada a saber asimilar la educación virtual. Nosotros hemos tenido la gran debilidad de que en el sistema, por lo general, es demasiado orientativo y no se le da la libertad al estudiante. Frente a ello, justamente a través de esta experiencia, muchos maestros han logrado desarrollar experiencias magníficas a lo largo de nuestro país. Y eso es un elemento que nosotros tenemos que rescatar y compartir. Y nuestra estrategia justamente está orientada a que las sesiones del Aprendo en Casa van a tener un aspecto de retroalimentación, es decir, el maestro que ha desarrollado una buena sesión la debe compartir a través de nuestros espacios, de tal manera que sea en realidad un conjunto acumulativo de soluciones. Creo que de esa manera a la vez también vamos a tener que utilizar el aprendizaje colectivo. Si no, no hay otra forma de poder recuperar esto. Si no empezamos a compartir entre maestros nuestras experiencias, nuestra forma de trabajo, el uso de la tecnología. Nadie nace sabiendo, justamente porque este aspecto llegó con cierta novedad. Hemos tenido una interacción directa con los estudiantes. Los estudiantes han logrado aprender de manera independiente, algunos con apoyo de sus padres de familia. Hay que reconocer ese aspecto clave e importante, pero también hay que reconocer que los padres de familia cada vez tienen más actividades por la propia situación y la crisis económica. Sí, pero con esto de la virtualidad, los padres han cumplido el rol, si no de auxiliares, casi de jefe de práctica, haciendo la analogía con la universidad. Ahora, entonces, para aterrizar algunas ideas, ¿cuándo estarían vacunados los profesores? Requisito que usted está colocando por delante para comenzar a pensar en la semipresencialidad. ¿Cuándo deberían estar la mayoría de maestros vacunados? Dependiendo de la llegada de las vacunas, esperamos que al mes de octubre deben estar ya vacunados. ¿Llegada de las vacunas a dónde? ¿Las vacunas? Al Perú.
Sí, pero digamos, hay un lote importante de vacunas que ya se han asegurado. Ciertamente faltan por llegar, están aseguradas. Entonces, debería ser este año, ¿no? Justamente, mientras no están las vacunas acá en suelo peruano, es una bonita esperanza, ¿no? Entonces, ese elemento es clave. O sea, las vacunas tienen que estar en nuestro suelo y desde ese momento, pues, tenemos que tener o afianzar la estrategia con el Ministerio de Salud y también desarrollar toda la campaña orientada a que los maestros se vacunen con la Sinopharm, ¿no? Que lamentablemente ha sido desprestigiada. Sí, pues lamentablemente. Ahora, antes de terminar, ministro, el SUTEP, el magisterio, está reclamando que por qué se ha hecho tan rápido, casi dicen ellos express, la formalización, la inscripción ante el Estado del FENATEP Perú, que es el órgano ligado al señor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, cuando era dirigente sindical. A través del Ministerio de Trabajo se hizo esta inscripción rápida y el secretario del SUTEP lo que dice es que no se están fortaleciendo los sindicatos o el magisterio y lo que se está promoviendo más bien es la división entre los profesores. ¿Qué tiene usted que decir? Mira, yo soy maestro y siempre he pensado que lamentablemente los maestros nos dividimos y por eso no somos una fuerza coherente que puede luchar diferentes tipos reivindicativos, que son un elemento clave. En ese sentido, yo pienso que también hay que reconocer el derecho de los maestros de agremiarse y esperamos pues que a través del Ministerio de Trabajo, una vez reconocido estos dos sindicatos, pues el Ministerio de Educación está básicamente abierto, ¿no?, a poder conversar con aquellas instituciones reconocidas por el Ministerio de Trabajo. Nosotros no hemos tenido ninguna incidencia en el reconocimiento, pero sí sabemos que es obvio que se tienen que cumplir todos los procedimientos administrativos. El ministro de Educación, Juan Cadillo, con nosotros. Gracias, ministro. Esperamos que no sea la última vez, porque lo que queremos es hacer aquí un seguimiento del retorno de los niños a las clases y que los niños finalmente puedan recibir una educación de calidad, que es lo que todos los peruanos aspiramos. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Jaime. En realidad quería contar muchas cosas, pero en efecto, ¿no? Hay que ir trabajando paso a paso, sí. Hay que ir mejorando en la afinación de la estrategia y vas a ver que en poco tiempo vamos a retomar y recuperar y mejorar mucho de lo que se viene desarrollando. Ojalá, así sea. Muchas gracias, ministro. Hasta una nueva oportunidad. Sí. Muy buenas noches.